Vamos a tener una lectura, vamos a entrar en el tiempo de la palabra y me gustaría que leyéramos un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 10. Versículos 16 y 17. ¿Alguien se ofrece voluntario o voluntaria para poder leerlo? Isa. Te tengo muy visto, hijo. Lo siento. La copa de bendición que bendecimos no está comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Muy bien, gracias, Isa. Buenos días. Buenos días. No sé. Buenos días. No sé cómo estáis, cómo estás esta mañana. Normalmente decimos, ¿cómo estás, Pedro? Bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Lo que normalmente se dice. Pero en este tiempo de diálogo con el Señor, os voy a pedir que vayamos haciendo algunas dinámicas con las que voy a tratar de ilustrar algunas verdades que el Señor está planteándonos en el texto que hoy vamos a reflexionar, sobre lo que vamos a dialogar junto con el Señor. De hecho, vamos a empezar con una de ellas. Quique tiene un papel y os va a entregar un papel a cada uno. Porfa, Quique, ¿puedes? En ese papel hay que escribir, así que, como no hay que escribir justo ahora en este momento, ya os diré lo que tenemos que hacer. Ir buscando un papelito, digo yo, un boli. ¿Que no tenéis boli? Pues yo en mi bolso tengo, le pedís a Miriam o nos pedimos, ¿vale? Tiene el papel cerca y no lo despistes, junto con el papelito. Está calentito también. ¿Alguien le falta papel? ¿Todo el mundo tiene? Por allí, por el fondo, falta papel. Desde hace tiempo el Señor lleva poniendo en mí la inquietud, la motivación de hablar de un tema que hoy, de hecho, lo hemos disfrutado, ¿no? Hablar de la Santa Cena o de la Mesa del Señor. Es un mandato del Señor que en nuestra iglesia, como comentaba antes, se practica una vez al mes. En otras iglesias es una vez a la semana, en otras iglesias es una vez cada 3 meses, cada 4, cada 6, una vez al año. Cada iglesia tiene su propia periodicidad en este tema. Y probablemente muchos de nosotros creemos saber lo que es la Santa Cena. Pero la pregunta no es si sabemos lo que hacemos. La pregunta es si entendemos
lo que estamos proclamando cuando hacemos lo que hacemos. Porque en la Biblia la Santa Cena no empieza con el pan y el vino. No es un rito o un sacramento. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la Santa Cena empieza con una historia. Y casi todos los presentes saben que la Santa Cena o la Mesa del Señor, lo que es la Santa Cena o la Mesa del Señor. Pero no sé si alguna vez lo habéis pensado, ¿no? Pero con lo sencillo que es un poco de pan y un poco de vino, algo tan sencillo ha traído de cabeza a la Iglesia durante siglos. Ha provocado un montón de tensiones, un montón de problemas y un montón de situaciones que ha llegado incluso a dividir a la propia Iglesia por comer un cacho de pan y tomar un poco de vino. Para algunos, la Santa Cena es un examen personal. ¿Cómo se preguntan? ¿Cómo ha ido mi vida esta semana? ¿He pecado mucho? ¿He pecado poco? Es un poco como un autoexamen, ¿no? Un examen en el plan de ¿estoy listo para tomar el pan y el vino? Para otros es un rito que hay que proteger. Y además que hay que proteger con gran solemnidad, porque de esto no puede participar cualquiera. Es algo muy serio, Rubén. Y para otros es algo que simplemente se hace en la Iglesia una vez al mes. Que no se entiende muy bien lo que es. Sobre todo, llama la atención porque se ven a los más mayores cerrando los ojos muy fuerte y hay un silencio sepulcral. Pero hoy os invito a pensar en una mesa. Hoy os invito a pensar en una mesa. No en un ritual y no en una tradición religiosa, sino en una mesa. Porque la noche antes de morir el Señor no dejó un discurso grandilocuente. Uno de sus discursos más grandilocuentes recogidos en el Nuevo Testamento es el Sermón del Monte. Bienaventurados, ¿no? Ocupa casi 4 capítulos en el Evangelio de Mateo. Un montón de cosas. Pues esa noche Jesús no hizo un discurso grandilocuente. Lo único que dejó fue una mesa con un trozo de pan y una copa de vino. Y esa mesa ha estado en el centro de la Iglesia, de todas las iglesias, de todos los siglos, de todos los tiempos, de todos los lugares, ha estado en el centro de las prácticas de la Iglesia. Por esto, si queremos entenderla de verdad, tenemos que recordar algo muy importante. La Santa Cena no empieza con el pan y el vino, empieza con una historia. Quizás tu historia, la historia con la que tú te encontraste con el Señor. Voy a leer el texto sobre el que nos vamos a ceñir esta mañana, que es el mismo que acabo de leer hace un momento, pero para que lo tengamos fresco en la mente. 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. El relato de lo que sucedió aquella última noche en la que Jesús cena con los 12 discípulos está recogido en los 4 evangelios. Y estas palabras de Pablo son la fórmula, una herramienta que se empezó a desarrollar en los primeros
en los años 30, tras la ascensión de Jesús. Estamos hablando que si Jesús ascendió en el año 33, en el año 35, estas palabras ya se decían en las reuniones de hogar de las iglesias de aquel momento. Jesús y sus discípulos celebraron en aquel momento, en aquella noche, una fiesta que aún se celebra todos los años. En Israel, algunos judíos siguen celebrando esto. Y la fiesta es la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta, lo que se trata de hacer es recordar el día en el que Dios, pues, liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y la verdad es que nunca me había parado a pensarlo hasta este momento. Quizás también por el hecho de estar estudiando todo esto de las iglesias en grupos de hogar, ¿no? Pero yo siempre me había planteado, quizás también por las películas, ¿no? Que cuando Dios liberó al pueblo, pues liberó una masa ingente de personas que no tienen ni cara, ni rostro, ni nombre, nada. Es como una manada de lo que quieran, ¿no? Sin embargo, Dios pidió a cada familia que sacrificara un cordero. Y las familias tenían nombres y apellidos. Allí habían personas concretas, con una historia concreta. Y cuando sacrificara ese cordero, pintara con su sangre el dintel de la puerta de su casa. También les pidió que cocinaran ese cordero para la cena y se lo comieran en familia. Y si eran pocos de familia, pues avisaran a otra familia y poder compartir esa carne del cordero. El menú de aquella noche fue cordero asado, pan ácimo, que es el pan sin levadura, y hierbas amargas, ¿eh? Y desde entonces el pueblo debía de recordar ese día con una cena. Es verdad que el menú había evolucionado. Miriam, de hecho, en una ocasión estuvo hablando justo de la Santa Cena con diferentes alimentos con los que en la actualidad pues más o menos se celebra. Pero en la época de Jesús, la celebración, en la que estaba el cordero, estaba el pan ácimo y las hierbas amargas, también tenían dátiles, tenían huevos, había vino, oraciones y cánticos. Esa noche era un derroche de comida, pero con un profundo significado. Esa cena les recordaba la fidelidad y el poder de Dios que salvó a sus ancestros y gracias a eso ellos estaban allí. No era la primera vez que Jesús y los suyos celebraban esa cena. Al menos era la tercera vez. Llevaban 3 años juntos, al menos era la tercera vez. Pero este año Jesús comenzó a hacer cosas muy raras. Según el Evangelio de Juan, Jesús se quitó la ropa, la túnica que llevaba, se quedó en calzoncillos, se ató una toalla de las que utilizamos para lavarnos, se puso de rodillas y lavó los pies de los discípulos. De hecho, en el Evangelio de Juan aparece Pedro diciendo, bueno, Jesús, tú no me puedes lavar los pies. En todo caso, y sería yo a ti, pero Jesús le dice, calle y siéntate, que esto es lo que toca hacer. Porque ya estáis limpios de todo lo demás. Ahora solamente los pies nada más. Porque de todo lo demás estáis limpios. Y en los otros evangelios, tanto en Mateo como en Marcos y Lucas, lo que hacen es mostrar una escena, una vez más, que nunca habían vivido. Jesús cogió el pan y lo partió. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Para ellos era una noche de fiesta como cualquier otra. Es posible, yo tratando de meterme en aquel momento, es posible que es verdad que es una noche de fiesta como la del año pasado, pero quizás el ambiente era diferente, ¿no? Claro, es que
Jesús es posible que estuviese un poco más serio que de costumbre. No sé si más nervioso o inquieto, no lo sé. Pero lo cierto es que estaba a unas horas de morir de una de las maneras más crueles que el ser humano ha inventado. Ellos no eran muy conscientes de todo lo que estaba sucediendo, porque en el fondo algo estaba a punto de romperse, pero también algo estaba a punto de comenzar. Habían caminado con Jesús durante años, habían visto milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían dejado cosas para seguirle, habían dejado familias, empresas, sueños por venir, y ahora estaban sentados alrededor de una mesa, en la que el Señor Jesús no está dando una explicación religiosa frente a religiosos, como ha hecho otro montón de veces, fariseos o cualquier otro religioso, ni dando una clase magistral, como también había hecho un montón de veces. Cuando ellos ven que Jesús coge el pan y lo parte, como este pan que se rompe, Jesús le está indicando: mi vida estoy entregando por vosotros. Y luego, al tomar la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús lo que está es evocando, trayendo a la mente aquello que Dios le dijo a Abraham hace ya muchos años. ¿Os acordáis qué palabras le dijo Dios a Abraham hace ya muchos años? Más o menos. ¿Os acordáis? ¿Eh? Sí, pero cuando hizo el pacto con él. Tú decirás, será muy grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Al final está hablando de familia. Tu familia va a impactar el universo. Tu familia va a impactar el universo. Jesús está trayendo solamente y les está diciendo que eso que le dijo a Abraham no se ha terminado. Esa promesa se está actualizando con los 12. ¿Por qué 12 y no 13 o 11? Porque esos 12 son las 12 familias que surgieron de la familia original. En el fondo, esa noche, alrededor de esa mesa, Jesús está diciendo algo que solo entenderían un tiempo más tarde. Yo me voy a entregar para que vosotros no volváis a ser los mismos. Dios está empezando algo nuevo en vosotros. Está inaugurando la familia del nuevo pacto. Porque la del nuevo pacto no había cumplido con su obligación. No había cumplido con su llamado. Jesús coge a esa familia en esa representación de los 12 y los transforma en una bendición para todas las naciones. Y desde esa noche la Iglesia no ha dejado de hacer ese acto tan sencillo: sentarse a una mesa, comer pan y beber una copa. Porque Jesús no les dejó una teoría, no dejó una idea en el aire. Él deja una mesa y esa mesa no solamente apunta al perdón individual, inaugura una realidad comunitaria que nosotros estamos viviendo hoy, por ejemplo. Una familia ya no puede vivir como vivía antes de que Jesús se sentase a su mesa. ¿Por qué? Porque ahora todos tenemos un padre y ahora entre nosotros nos llamamos hermanos. Por esta razón, Pablo introduce este texto de la Santa Cena en este punto de la Iglesia, de la carta a los Corintios. Voy a leer los versículos del capítulo 11, los versículos 17 y 18. Dice: pero al daros estas instrucciones no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay división entre vosotros y en parte lo creo. En la Iglesia
de Corinto había divisiones. Y estas palabras que Pablo menciona aquí coinciden con los primeros capítulos en los que él habla de esas divisiones que había en la iglesia. La iglesia estaba dividida. De hecho, la palabra en griego que se utiliza para esto es cisma. Un cisma es una ruptura que parece irreconciliable. La iglesia está rota, tiene facciones y bandos. En su seno hay hermanos que no se soportan, que no se tragan, que no se hablan. Así está la iglesia de Corinto. Y justo cuando está hablando de este tema, quiere hablar de este tema, habla de la Santa Cena. Podría haber utilizado otro ejemplo. ¿Por qué utiliza el ejemplo de la Santa Cena? De esto profundizaremos más el domingo 28 que yo vuelvo a predicar. ¿Cuál es el verdadero mensaje de la Santa Cena? Versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta cena, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos. Comer, es que es curioso, comer este pan y beber este vino es un acto de proclamación, como cuando algunas veces, no sé si vosotros en casa, ¿no? Mi hermana, que como el radio del coche no le funciona, pues tiene un altavoz chiquitito Bluetooth. Ese altavoz chiquitito Bluetooth lo que reproduce es el sonido del móvil. Pues eso es. Estamos anunciando, elevando la voz de la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque es curioso pensar que esto no es simplemente un acto que no tiene ninguna repercusión, más allá de algo que me pasa a mí en mi interior. Pero este acto habla de que no es silencioso. Este acto proclama tres cosas. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cuántas veces lo pensamos, lo decimos y lo cantamos? ¿Verdad? En el fondo lo que estamos tratando de decir es que Dios tenía un plan de rescate para rescatar a nosotros. ¿Y por qué se llama plan de rescate? ¿Por qué se llama plan de rescate? Porque yo no puedo rescatarme a mí mismo, me tienen que rescatar. Por eso es un plan de rescate. Si no, sería un plan de evacuación. Como pasan los aviones, pones la rampita y tú te tiras por la rampita. Pero en este caso tú no te puedes tirar por la rampita. Es que tú no te puedes evacuar a ti mismo. Tú necesitas ser rescatado. Porque no es por tus méritos, no es por todo lo que tú intentas hacer súper bien. Porque en la cuenta de Dios no hay dinero con lo que poder pagar, con lo que poder restituir el daño que ha hecho el pecado en la vida de cada uno. Cristo muere por nosotros, Cristo nos hace familia, que no somos individuos aislados, no somos, una palabra que a Carmen Saborido no le gusta, no somos células independientes. Pertenecemos a una familia concreta, somos hijos de Dios. No somos individuos que de vez en cuando nos juntamos porque nos interesa. Somos personas que pertenecemos a una familia en la que Dios es nuestro Padre y entre nosotros somos hermanos. Y proclamamos que Cristo volverá. Tenemos esperanza. Aquí no se acaba todo. Algo que muchas veces decimos, pero cuando las cosas a este lado de la eternidad se ponen difíciles, es cuando experimentamos de verdad. La mesa no solo nos recuerda un hecho, anuncia una realidad. A la mesa de Jesús se sientan todos los que reconocen a Jesús como su Salvador.
Todos los que reconocen que necesitan un rescate. Dios, en la persona de Jesús, organizó ese plan. Ese rescate implica dos cosas al menos. Como ya decía, una, que yo no me puedo salvar a mí mismo, y que, por otro lado, hace falta alguien que pague ese rescate, porque yo no tengo pasta para pagar ese rescate. Por tanto, esta mesa no es para gente perfecta, no es para los que tienen todo resuelto, es para los que han confiado en Jesús y le han entregado su vida como Señor y Salvador. Por eso a la mesa no vienes porque eres digno o porque te lo merezcas. Vienes porque has sido invitado. No porque hayas pagado tu cuota para poder sentarte a la mesa. No es porque hayas pagado la factura para poder sentarte y disfrutar del menú. Es porque no puedes y has sido invitado. ¿Recuerdas el papel que te dieron al principio? Ahora le voy a pedir a Marco en 30 segundos que ponga algo de música. ¿Vale, Marco? Pues en este papel que os dimos al principio, y también al principio de todo os pregunté, ¿cómo vienes esta mañana? ¿Cómo estás? Pues te voy a pedir que escribas en ese papel algo que te pese, algo que te avergüence, algo que tú sientas culpa, vergüenza, que te acuse. Eso que te duele que te han hecho o que te duele porque tú has hecho. Voy a dejar un tiempo para que escribas y luego voy a recoger el papel. Os pido, por favor, que lo dobléis a la hora de recogerlo. Cuando lo recoja, a la vez de recoger el papel, os voy a entregar otro. No lo leáis. No lo leáis. Hay algo escrito en él, pero no lo leáis todavía. Esperad a que yo os lo diga. Nadie va a leer ese papel. El papel que me entreguéis, nadie lo va a leer. ¿Vale? Solo quiero ilustrar una verdad que está escrita en la carta a los Hebreos y que se explica de una forma maravillosa. Pon la música, Marco.
Gracias, Marco. Voy a leer lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos del 12 al 18. Le voy a leer una versión diferente a la Reina Valera, ¿vale? Porque seguramente Marco lo pondrá y si veis que hay alguna diferencia, bueno, son diferencias muy pequeñitas. Dice, Cristo, en cambio, después de ofrecer una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, está sentado junto a Dios. Versículo 14. Así, ofreciéndose en sacrificio una única vez, ha hecho perfectos de una vez, para siempre, a cuantos han sido consagrados a Dios. El mismo Espíritu Santo lo atestigua cuando después de haber dicho, y aquí el autor de Hebreos está recogiendo unas palabras de Jeremías dichas 500 años antes de este momento y las pone en boca del Espíritu Santo. Y dice, versículo 16, esta es la alianza, este es el pacto. Una vez más, el lenguaje de pacto que Jesús utiliza en la Santa Cena. Esta es la alianza que se haré con ellos cuando llegue aquel tiempo, dice el Señor. Inculcaré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y añade, no me acordaré más de sus pecados ni tampoco de sus iniquidades. ¿Habéis visto que esta es la bolsa de la ofrenda, verdad? No es casual. ¿Por qué he utilizado la bolsa de las ofrendas? Porque lo que en Hebreos se está hablando
es que los sacrificios que hacían había que repetirlos constantemente. Constantemente. ¿Por qué Jesús dice en el versículo 12 que está sentado? En Levítico dice que el sacerdote nunca se podía sentar, porque constantemente tenía que estar intercediendo por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque los sacrificios que se hacían eran insuficientes, no valían para lograr lo que Dios quería hacer en la vida de su familia, en la vida de su pueblo. ¿Me puede ayudarme? No sé si alguna vez lo habéis pensado, pero el Dios que todo lo conoce tiene amnesia selectiva. Hay muchos pecados aquí, ¿eh? Bueno, también. A lo mejor alguno ha puesto una sola palabra. Ya está. Vamos a quedar ahí. Listo. Versículo 18. Ahora bien, donde el perdón de los pecados es un hecho, y un hecho consumado, ya no hay necesidad de ofrendas por el pecado. Estos versículos hablan, como decía, de un Dios con amnesia selectiva, que por amor a cada uno de nosotros se ha dado a sí mismo para que no solo podamos ser rescatados, sino para que aquello que hemos puesto en el papel no carguemos más con ello. ¿Podéis leer el papel que os he entregado, ese chiquitito? ¿Lo podéis leer? Los que no tienen, no lo pueden leer, pero los demás lo van a compartir. Los demás lo van a compartir. ¿Qué dice el papel? Eres hijo o hija de Dios. Si en esta mañana alguien de los presentes aún no lo ha entregado su vida al Señor y estás escuchando su voz que te llama, no dudes, haz una pequeña oración en tu corazón, en tu interior, en tu mente, en la que tú le entregas tu vida. Eres hijo de Dios, no por lo que hiciste, no por tus esfuerzos por ser una mejor persona, no por ser tratar de ser un mejor padre, un mejor médico, un mejor profesor, un mejor cocinero, no, sino por lo que Jesús hizo por ti. Y esto es lo que ocurre al sentarnos a la mesa. La Iglesia no es un grupo de individuos religiosos que cumplen con una serie de ritos. Es una familia creada por Cristo con el propósito de vivir, proclamar y anunciar el Evangelio a través de todas y cada una de nuestras relaciones. Fijaos cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 10, 17, que se leyó al principio. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos uno, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Somos un solo cuerpo, no individuos que se conectan por una afición común. Somos una familia a la que nuestro Padre nos invita a pasar tiempo con Él y entre nosotros. Cuerpo y familia, en este texto de Corintios, son metáforas que hablan de una misma realidad, de unidad y de identidad. Jesús instituyó una mesa. La mesa proclama el Evangelio. La mesa crea familia. La mesa nos da identidad. La Santa Cena no es un examen para ver si eres digno de comer el pan y el vino. Es una mesa para recordar que Cristo te ha hecho suyo. Si lo aceptas en tu corazón y pones toda tu confianza en Él, entras en la aventura de ir conociendo y aceptando esa nueva identidad que Dios tiene para ti. Dios tiene una Isa para Isa, que Isa tiene que ir descubriendo a la vez que camina con Jesús. Tiene un Natán, tiene un Pedrito, tiene una Lucía, tiene un Dani, tiene una Carmen, una María Elena, una Pepi, otra Carmen, vosotros no me sé vuestros nombres. Tiene una Lidia, un Pepe Sosa, un Quique llevó un Jorge y una Lourdes. Dios tiene un Rubén que quiere moldear, que quiere que disfrutes, que quiere que vivas, para que todas las relaciones en tu entorno puedan ver que tu vida ha sido transformada, que tú eres ese sueño que Dios tuvo cuando pensó en Ruth, en Jesús, en cada uno de nosotros. Normalmente, cuando llega el final de la predicación, pues soy yo el que ora. En este caso, cuando predico yo, soy yo el que ora. Pero para ejemplificar que somos familia, os voy a pedir que en esta mañana terminemos todos orando. ¿Todos orando a la vez? No, Rubén. Así no se puede, porque Pablo dice en la carta a los Corintios que las cosas tienen que hacerse decentemente y con orden. No, lo sé. Tranquilos, escuchad. Os pido esto, el que quiera participar es libre, no es obligatorio. Pero os voy a animar a que oremos unos por otros, cosa que a veces hacemos, ¿no? Pero en este caso, te voy a pedir que no lo hagas con la persona que tienes al lado, que también. Porque normalmente nos sentamos con alguien de nuestra generación. Bueno, menos los abuelos, que algunos se sientan con sus nietos. Os voy a pedir que penséis en un nombre de los presentes. O en una cara, si no te sabes el nombre. Una persona que no sea de tu generación, que sea mayor que tú o menor que tú incluso. Un adolescente puede orar con un niño y un niño puede orar por un adolescente. Un abuelo, una abuela, una persona mayor, uno de mi generación puede orar por un adolescente, incluso un adolescente puede orar por un mayor. ¿Por qué os invito a hacer esto? Porque yo recuerdo que cuando uno es familia, no le da vergüenza orar por los pequeños, ni que los pequeños oren por ti. Porque en el fondo todos nos necesitamos. Todos somos parte de la familia y ninguno sobra. Lo que Natán aporta, no lo puede aportar nadie. Lo que tú aportas, no lo puede aportar nadie. Tras este tiempo de oración, el grupo de alabanza pues tomará su lugar y nos guiará hacia el final con una canción. ¿Puedes poner música mientras tanto, Marco?
Venga, no tengáis vergüenza, levantaros, vamos, vamos. Es obligatorio. Ahora yo sí. Ahora